Hola mis amigos, esto es Verano y Salud, un espacio ameno con recomendaciones médicas en la voz de nuestros profesionales. Acompáñenos. El consumo de pescados y mariscos es frecuente en las zonas costeras como la nuestra, sobre todo en áreas aledañas a las playas. Sin embargo, durante los meses de mucho calor, algunas especies marinas pueden ser víctimas de intoxicaciones que también afectan a quienes consumen su carne, ocasionando graves consecuencias. Hoy conversaremos sobre la ciguatera. Quédese con nosotros. Y para conversar acerca de este importante tema, contamos con la presencia una vez más del doctor José Rafael Ruiz Abrán, es especialista de primer grado y profesor de medicina interna de la Policlínica Universitaria Romarico Oro. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches, Karina. Me parece que en esta temporada el tema es muy importante, porque ya hablaba de las temperaturas elevadas que propicia que algunas especies marinas puedan intoxicarse y por tanto afectar a las personas que consumen su carne. Pero para iniciar nuestra plática, profesor, quisiera que me dijera qué es la ciguatera. Bueno, vamos a explicar. La ciguatera es una intoxicación alimentaria común en los países tropicales, aunque se ve también en otras latitudes. Entre los países que más reportan esta enfermedad está Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Haití y toda la cuenca del Caribe. Ahora bien, en los fondos marinos existen unos animales microscópicos unicelulares que se llaman dinoflagelados. Estos microorganismos, insignificantes en su tamaño, pueden fabricar toxinas muy peligrosas. Cuando estos microorganismos se depositan en las algas que cubren los corales y el fondo del mar, sirven de alimento a algunas especies de peces, que a su vez, al consumirlas, pues aglutinan en su interior las toxinas de estos microorganismos, sobre todo en el hígado, en las huevas y en la carne. O sea que algunas especies de peces pueden comer estas sustancias tóxicas que están en las algas y pueden adquirir esa toxina dentro de su organismo. Cuando las personas o animales comen esos peces, pueden intoxicarse y es algo que se llama ciguatera, o sea, la intoxicación que sufren las personas o los animales cuando ingieren peces previamente intoxicados con los dinoflagelados que tienen unas toxinas que se llaman ciguatoxinas, la mayor parte de ellas, y entonces pues se produce la intoxicación a través de la ingestión de estos peces. Pero entonces, profesor, ¿estos peces no se enferman? Bueno, increíblemente los peces que ingieren estas toxinas no se enferman. No se sabe a ciencia cierta por qué ocurre esto. Se supone que en el organismo las toxinas adquieren mayor fortaleza y solamente hacen mayor daño cuando otros animales ingieren estos peces. O sea que el pez que está ciguato no tiene manera de identificarse solamente por su aspecto o por su comportamiento que está intoxicado. Es bueno saber que hay especies que son más proclives a adquirir la ciguatera que otras, por ejemplo los coronados, las cuberas, las barracudas, las cojinúas amarillas, las morenas, que son peces que comen muchas algas del fondo marino y pueden estar contaminados. O sea que son las especies que más pueden adquirir la toxina y quedar ciguatos. ¿Existe alguna manera de saber que estos peces están ciguatos o no hay manera de saberlo? Bueno, no hay ninguna forma confiable de saber cuándo un pez está ciguato. Entre otras cosas, porque como te decía, el pez que está ciguato no cambia ni su comportamiento ni su aspecto. O sea, se ve prácticamente igual que uno que no tenga la intoxicación. Además, las ciguatoxinas, que son las toxinas más importantes que causan esta intoxicación, son incoloras, inodoras e insaboras. O sea, no tienen ni color, ni olor, ni sabor característico. O sea, no hay manera de identificar que una especie, que un pez, esté intoxicado con la ciguatoxina. Yo he escuchado, profesor, que para saber si un pez está ciguato, bueno, pues cogemos un pedacito de su carne, la echamos en un hormiguero y si las hormigas se alejan, es que este pez está ciguato. Y de lo contrario, bueno, está listo para consumir. ¿Es esto cierto? Completamente falso, Karina. Sí, no me Mira, digas. existen numerosos mitos
a través de los años, Sí. porque esta enfermedad se conoce hace mucho tiempo, que van creando mitos en la población de todos los países acerca de cómo identificarlo, cómo evitarlo, cómo protegerse contra la ciguatera. Ese que me dices es uno, o sea, ese mito nos dice que los animales le rehuyen al pescado que está ciguato. Eso no es realmente así. Ni los insectos, ni los reptiles, ni las aves, ni los mamíferos que comen peces pueden identificar que un pez esté ciguato o no esté ciguato. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, se dice también, hay personas que dicen que cuando el pescado se cocina mucho, pues se puede lograr neutralizar la toxina. Esto es falso. La toxina, las ciguatoxinas, son muy estables al calor. También se dice que cuando lo cocinamos con leche, la leche como que absorbe, como que neutraliza la toxina, y también es falso. Incluso se dice que cuando a un pescado hay sospecha de que esté ciguato, se debe echarle mucho vinagre o mucho limón para que neutralice las toxinas. Este último mito que te estoy mencionando no solamente es un mito, o sea, es falso, sino que es peligroso, porque los ácidos fijan y fortalecen las toxinas de la ciguatera. O sea que no hay ninguna manera de neutralizar la toxina con estos métodos de hervirlo, de echarle leche, de echarle ácido. No hay ninguna manera de protegerlo. Ni tampoco es cierto que los animales rehuyan a la carne de un pescado ciguato. Es decir, que hay peces que se comen esos otros peces Sí, cómo porque no. no tienen manera de detectar que De están... cierta forma, los peces que se desiguatan primariamente son los que comen las algas, que son casi siempre peces pequeños. Pero muchos peces mayores se comen esos peces pequeños y entonces adquieren la ciguatera a través de otros peces que ya habían comido las algas previamente. Hay veces que las mismas algas no están intoxicadas. O sea que en una zona de la costa puede que haya peces que coman esas algas y no tengan el problema, porque no están en ese momento intoxicadas, pero cuando vienen los microorganismos, entonces intoxican las algas y los peces se intoxican. Ahí entonces sí se cumple cuando las personas dicen que casi siempre los peces grandes Ajá. son los que son portadores de esta toxina. Exacto, hay peces pequeños que también se enciguatan. Sí. Pero los peces mayores que comen, o sea, que A los son pequeños. carnívoros, que comen peces pequeños que pueden estar enciguatados, también son muy proclives a adquirir la enfermedad. De hecho, los peces de más de 2 kilogramos que hayan comido algas contaminadas son todavía más peligrosos. Bueno, profesor, ya que no existe manera de saber cuándo un pez está ciguato, lo que lleva a las personas a consumir su carne y por tanto convertirse en víctimas Ajá. de este padecimiento, me gustaría saber cuáles son los síntomas Claro. que sí reflejan ya cuando una persona está intoxicada. Bueno, lo primero que te voy a decir, Karine, es que no todas las personas reaccionan igual ante el contacto con las toxinas de la ciguatera. O sea, hay individuos que tienen más síntomas que otros. Eso depende también de otros factores, como la edad, los niños, las personas enfermas. Los ancianos son más sensibles a la intoxicación. Vamos a mostrarte y a mostrarle a los televidentes en pantalla los principales síntomas que nos pueden hablar sobre que una persona ha adquirido esta intoxicación, o sea que está ciguata. En primer lugar, los síntomas digestivos, como las náuseas, los vómitos, las diarreas y el dolor abdominal. También se pueden ver los calambres musculares, los trastornos en la sensibilidad y del equilibrio, el pulso lento, la presión arterial baja, el decaimiento y la fatiga intensa. Quería decirte, Karine, que aparte de los síntomas que hemos mencionado, que hemos mostrado en pantalla, hay algunos síntomas curiosos que denuncian la presencia de la ciguatera. El primero de ellos es la llamada inversión térmica de la sensibilidad. O sea, el individuo que está ciguato por ingerir pescado contaminado, cuando toca o toma agua fría la siente caliente. Y cuando toca cuestiones, objetos que estén calientes, lo sienten muy frío. O sea, es una inversión Qué curioso. de la interpretación de la sensibilidad. Y también que los calambres que se producen en la ciguatera generalmente se ubican alrededor de los labios, en la planta de los pies y en la palma de las manos. O sea que son síntomas curiosos. También se puede apreciar la caída del pelo, de la cola de las cejas, la decamación de la piel. O sea que el cuadro es bastante variado en cuanto a la clínica que nos puede hacer pensar que estamos frente a una ciguatera. ¿Y cuál es entonces, doctor, la evolución natural de esta enfermedad? La ciguatera es una enfermedad que evoluciona de maneras muy diferentes. Los síntomas pueden aparecer
inmediatamente de comer la carne contaminada, o pueden demorar muchas horas, incluso hasta un día, en aparecer los síntomas. Se dice que la enfermedad puede durar semanas, o sea que no solamente una cuestión de unos días, puede durar varias semanas, sobre todo los síntomas neurológicos pueden durar varias semanas, y generalmente la mortalidad es muy baja, o sea, es muy poco probable que una persona que se atienda pues muera de una ciguatera. Sin embargo, está en alrededor del 1 al 3% de mortalidad cuando no se atienden las personas debidamente, y eso es lo que le hace que la evolución pueda cambiar. ¿Cuál es la forma entonces más eficaz para evitar este padecimiento? La forma más eficaz para evitar la ciguatera es no comer el pez intoxicado. No hay ninguna otra manera de evitarlo que no sea evitando ingerir la carne de un pez y recordando que no podemos fijarnos, no podemos saber si está enciguatado porque no da síntomas, el pez no da ningún síntoma. Simplemente las especies que más se intoxican son las que debemos mantener fuera de la mesa. ¿Y cuál es el tratamiento entonces para esas personas que ya son portadoras de la intoxicación? Bueno, el tratamiento para la ciguatera debe hacerse en un medio hospitalario o la atención del médico. O sea, cualquier síntoma que nos haga pensar en esta enfermedad, debemos acudir con rapidez al médico. Evitar tomar brebajes y cualquier otro tipo de medida casera, porque eso, lejos de perder tiempo, no va a resolver este problema, esta alergia tan particular que es la ciguatera. O sea, eso es lo primario. El médico puede usar varias cosas. Se utilizan medicamentos endovenosos como el manitol, el glutato de calcio, las soluciones de Electroringer, que son soluciones de hidratación con calcio, y se pueden usar algunos antihistamínicos, pero siempre bajo el ojo del médico, sin automedicarse y con un control detallado para evitar complicaciones tanto de la alergia como del uso de estos medicamentos. ¿Y es cierto, doctor, que los síntomas pueden durar varias jornadas? Los síntomas pueden llegar hasta el mes. Incluso los temblores, los calambres en los miembros pueden durar incluso varios meses. O sea, ya después de haber pasado el cuadro agudo, estos síntomas pueden perdurar durante meses. Y también se ha visto una cosa curiosa, que las personas que sufren una ciguatera intensa, cuando pasa el tiempo, ingieren pescado, aunque no esté contaminado, bebidas alcohólicas, algunos mariscos, pues puedan tener un cuadro parecido a la ciguatera. No se conoce a ciencia cierta por qué, pero las personas que han sufrido ciguateras severas pueden sufrir estas recaídas, para llamarle de alguna manera, cuando comen este tipo de alimentos. Es como si el organismo que ya quedara predispuesto exactamente al consumo de pescado. Es algo parecido, pero puede ocurrir. Bueno, doctor, realmente ha sido un tema muy interesante. Le agradezco que nos acompañara, y a ustedes, mis amigos, los invito para un nuevo encuentro con este su espacio Verano y Salud, la fórmula que proponemos para que su vida sea más llevadera. Gracias.